Buenos días, soy Rogelio Corona. Estamos hoy en la casa estudio de Gessner. Gracias por recibirnos, Gessner. El día de hoy vamos a estar hablando sobre arte, innovación y creatividad. Tenemos a dos invitados dedicados al área de arte, entonces les cedo los micrófonos a ellos para que nos platiquen un poquito primero sobre ustedes antes de dar formalmente el inicio a nuestra plática. Entonces, ¿quién gusta empezar? Bueno, pues yo soy Penny Rojano, estudio artes visuales y me he especializado en pintura, curaduría, museografía y también hago tatuajes. Entonces yo me dedico a un poco la pintura, pero de mayor tiempo a gestionar y diseñar exposiciones. Hola, yo soy Gessner Sánchez, también me conocen como Hex. Soy arquitecto, soy artista visual y una de mis pasiones es el skateboarding y de alguna manera trato de vincular como estos tres ámbitos en todo lo que hago. Entonces, para empezar, pues me gustaría primero desde su perspectiva, cómo el arte y la innovación se relacionan. O sea, de esta visión muy natural, cómo lo aprendieron, cómo lo integran. Bueno, yo lo veo principalmente desde la historia del arte. O sea, como que las necesidades de las personas siempre van acompañadas de innovación, en sentido de que pues, la gente ve una problemática y la cambia hasta llegar a un nuevo resultado, ¿no? Y yo lo veo mucho, por ejemplo, en el óleo, ¿no? Por muchos años se pintó en óleo sobre paredes o sobre madera, pero para poder llevar las pinturas a otros lados de una manera más ágil, fue que se empezó a hacer en tela, porque se podían enrollar. Pero pues ya hoy en día, más cercano a nuestros días, la fotografía tuvo un boom, ¿no? O sea, fue así de, no, los pintores nos van a quitar el trabajo, porque muchas pinturas eran enfocadas hacia retratos de familias y tal, entonces se buscaba mucho a la pintura para poder tener como tu cuadro con el escudo de tu familia y todo eso, ¿no? Entonces cuando llegó la fotografía, esto fue como que pensaron que les iban a quitar el trabajo y entonces esto empujó a la innovación artística a buscar qué más había en la pintura, ¿no? Y fue así que los pintores empezaron a buscar otras cosas como encontrarse a sí mismos, buscar sensaciones, hoy Hex explora espacios, pero veo que esa crisis está de nuevo presente con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero también está la parte en la que si ves con buenos ojos a la inteligencia artificial, pues te puede servir para una herramienta artística, no en sentido de que te haga la obra, sino que te ahorre ciertos procesos, pero que eso no quite tu parte creativa y la gran aportación que tú le haces a tu obra como persona, como investigadora, etcétera. Sí, a mí me parece que hay ciertas herramientas que ayudan y que facilitan procesos y trabajos y a lo mejor lo puedo ver en otras disciplinas, en la arquitectura como tal, ¿no? Sí puede haber como una parte del proceso y de la conceptualización, ¿no? Que implica un pensamiento y una síntesis y después te vas a utilizar ciertas herramientas, ¿no? Herramientas, software y otros elementos que te ayudan, vamos a decir, a resolver la parte técnica, ¿no? Y ahí como que lo tengo muy claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, la parte artística ha sido más como una exploración personal, que en muchos casos ha sido como sin tanta formación o técnica, y entonces se convierte más en un proceso, en una exploración. Y es una exploración como a través de medios, técnicas, y a veces también como del propio contenido, ¿no? De lo que estoy tratando de comunicar. A veces ni siquiera se está buscando como tal como un tema en específico, ¿no? Pero es una exploración como mucho más abierta y ahí es donde me doy cuenta que a veces hay mucha prueba y error, ¿no? Y entonces de pronto me pongo a mezclar materiales que no sé, vamos a decir, combinan bien entre ellos, ¿no? O a veces ese choque entre materiales me da como resultado algo nuevo que pues voy conociendo, ¿no? Entonces siento que esta parte de búsqueda del proceso, de alguna manera, pues hace que en estas iteraciones vaya generando innovación. Y a lo mejor es para mi propio proceso, ni siquiera es como en la historia, ¿no? Sino más como en mi propia obra, ¿no? Ahora nada más para tratar de entender.
por lo que mencionan, la creatividad y el arte es como, lo podemos ocupar como sinónimos o podríamos hacer arte sin creatividad. Yo creo que no se puede hacer arte sin creatividad, en sentido de que el arte termina siendo algo muy de la persona que lo hace. Entonces siento que hay un punto en el que, por más que quieras utilizar sistemas como por ejemplo la IA, o sea, no se puede, no puede sustituir una persona porque el arte es una cosa muy del contexto también de la persona. O sea, por eso no es lo mismo ver una obra de Hess ahorita, que ver una pintura renacentista. No las puedes comparar ni siquiera por la dimensión tan distinta que hay de contextos históricos. Ujú. Históricos, sociales, políticos. Y entonces, pero puede haber arte sin innovación. Uy, no lo sé, porque está, ¿cómo decirlo? Por un lado, están estas situaciones de la creatividad y de hacer algo completamente nuevo, ¿no? Esta paradoja en la que hay quienes dicen que no puedes hacer nada totalmente nuevo porque estás dentro de un contexto y estamos en un punto de la historia en el que hay muchísimos referentes visuales, audiovisuales, literarios, etcétera, que no te permiten que hagas algo completamente de la nada, ¿no? Pero también está esta contraparte en la que las personas son distintas entre sí. Entonces, por ejemplo, si a Hex le dices, eh, quiero que me dibujes este skate park a partir de esta foto, Hex lo va a hacer de una manera y otro artista lo va a hacer de otra. Así le des la misma foto y le digas lo quiero en la misma técnica con los mismos colores. Entonces está esta situación de que no todo es original, pero a la vez sí es único en el arte. Entonces yo creo que la creatividad y la innovación en el arte no se pueden separar de. Sí, yo pensaría que eh, a lo mejor dentro de un proceso personal, aunque yo esté haciendo algo que pueda ser un tema específico, ¿no? Por ejemplo, el movimiento, ¿no? O a lo mejor, no sé, una sensación. Este, no va a ser lo mismo cada vez que lo vuelva a hacer. Siempre, no es que esté buscando una innovación, pero sí estoy buscando a lo mejor o un refinamiento o un mejoramiento del proceso, ¿no? Y al final el resultado siempre va a ir cambiando. Y siempre estoy buscando, pues no sé, ¿no? Como que el resultado de alguna manera comunique algo diferente. Ahorita, ¿no? Un paralelismo puede ser, por ejemplo, con el tema del skate, ¿no? Cada quien podemos decir un truco específico, ¿no? Que podría ser como un tema, ¿no? Entonces, para que yo logre hacer ese truco, necesita una técnica, un movimiento, un timing, un posicionamiento, eh, para que yo lo logre, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? A través de iteraciones, voy encontrando cómo tengo que ir ajustando, mejorando mi tiempo, ¿no? La fuerza, y puedo lograr ejecutarlo. Y al final puedo lograr ejecutar un truco. Y después de estar haciendo como iteraciones e iteraciones, puede ser que, vamos a decir, logré tener ese como un truco como bloqueado, ¿no? Como que cada vez que lo haga, lo logre. Y sin embargo, hay todo otro tema que puede ser un refinamiento, tiene que ver con la expresión, tiene que ver con si lo hago agresivo, si lo hago sutil, si lo caigo y a la hora de aterrizarlo puede ser como no perfecto y sin embargo se ve bien. Entonces creo que hay como muchas cuestiones dentro de la iteración de los procesos que puede llegar a desenlaces diferentes y que cada uno tiene como ciertas características. Ni siquiera es que tenga que ser mejor, ¿no? Porque a lo mejor ahorita en mi cabeza la innovación tiene que ver siempre con mejoría y a lo mejor en realidad es tener un resultado diferente, ¿no? Entonces, siento que en mi proceso personal muchas veces este juego de estar repitiendo las cosas, cambiando variables, enfocándolas hacia o una parte de expresión o una parte de técnica, los resultados serán diferentes. Bueno, tratando de retomar esto y tratando de entender como sus estrategias o sus aproximaciones técnico-conceptuales de sus expresiones o de su innovación, ¿creen que haya
un procedimiento estandarizado entre las diferentes como líneas de expresión, hablemos arte, hablemos de la misma ciencia, hablemos de la tecnología que buscan implementar o que como este lenguaje de transmitir esta nueva generación de esta nueva cosa puede ser un nuevo producto científico, pero también puede ser una nueva pieza artística. ¿Ustedes cómo lo visualizan? Pues yo como curadora siempre estoy acercándome a les artistas y preguntándoles más que nada, investigando qué es lo que les llevó a hacer la obra, por qué, porque lo que a mí me interesa principalmente es entender el contexto de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ahí me doy cuenta que pues hay de todo, ¿no? O sea, hay quienes quieren meramente explorar una técnica, explorar algún concepto, y me doy cuenta que sus procesos creativos son muy diversos. O sea, hay quienes, por ejemplo, empiezan a interesarse de un tema a partir de imágenes, o hay quienes se interesan en un tema a partir de literalmente llevar a cabo la acción, ¿no? Por ejemplo, quienes bailan, hay veces que empiezan bailando, pero que se dan cuenta que en su baile hay una situación como muy gestual. Entonces yo que estuve investigando a Hex, porque lo curé también en una expo, me di cuenta que estaba explorando como las líneas que se pueden hacer y a la vez los espacios y cómo esto es un tipo de espacio mental al bailar. O sea, pero aquí yo me doy cuenta cómo Hex está relacionando la arquitectura, el orgánico del baile, a la vez la técnica del baile, porque fuiste con alguien que sabe bailar. Entonces, pues aquí yo me doy cuenta que los procesos son muy diversos, pero casi siempre esto me interesa y es una parte que me gustaría resaltar porque a partir de eso es que se empieza a investigar, 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 hacer, pruebas, ensayos, bocetos, etcétera, para poder llegar a un resultado final. Y a veces el hacer artístico es como tan rico en lo que tiene detrás que termina siendo más ¿cómo decirlo? Impresionante, o me parece que deberíamos de empezar a rescatar más los procesos detrás del arte, porque a veces vemos las obras y pareciera como, wow, le quedó padrísima, ¿no? Pero te enteras todo lo que hizo para llegar a eso, o sea, y te quedas perpleja, te quedas perplejo de todo lo que hay detrás de una sola obra. Entonces, pues yo me doy cuenta de que los procesos creativos son diversos, pero que sí tienen mucha prueba y error. Entonces, creo que aquí me gustaría rescatar la investigación que hay en el arte y en el hacer artístico de cada artista y cada persona, y que también que es único. O sea, nadie se inspira en el mismo tema y aún, pues bueno, sí se inspiran en el mismo tema, pero no se inspiran por las mismas razones. Pero a ver, nada más menciona, sí hay que hacer una investigación. ¿Cómo te inspira? Sería como el objeto de tu estudio, haces la investigación para alcanzar ese objeto. Pero ¿cuál es este proceso mecánico o los pasos a seguir una vez que ya tienes tu investigación y tu objeto de estudio? ¿Cómo lo logras conceptualizar? Pues eso depende de cada artista, pero lo que suele pasar es que te interesa, por ejemplo, no lo sé, las plantas. Empiezas como, ay, me gustan las plantas, las quiero dibujar, ¿no? Y te das cuenta que hay una especialización de ilustración científica únicamente en botánica, ¿no? Y ya te metes, investigas y te empiezas a dar cuenta de que no te quieres enfocar a eso y te das cuenta de que lo que te gusta de las plantas es, por ejemplo, la gama de verdes, ¿no? Entonces ahí empiezas a descartar y empiezas a limitar tu tema a ciertas situaciones muy específicas y entonces lo que te gustó de las plantas dejó de ser las plantas en sí, sino la colorimetría que puedes encontrar en ellas y la relación con el verde. Y entonces quizás te empiezas a meter más a situaciones de psicología del color y qué es lo que te hace sentir el verde y para qué puede servir el verde y cosas así. Entonces, me imagino es algo que también les pasa en ciencia, que te llama la atención algo, lo empiezas a investigar y te das cuenta que lo investigas tanto que el tema es esta situación como que algo puede ser tan enormemente diminuto como tú lo investigues. Entonces estas situaciones también pasan en el arte y llegas a un punto en el que tienes que delimitar no solo tu concepto, sino lo que vas a utilizar del concepto, lo que vas a enfocar, a lo que te vas a enfocar de ese concepto y si tu obra tiene, por ejemplo, alguna
meta, pues también es importante. O sea, no todo es como teórico en sentido de que, ay, me gustaron las plantas y la colorimetría, ¿no? O sea, detrás también tiene esta historia personal y este contexto que les platicaba personal del artista. Y en tu caso, Jesús, ¿cuál es Fíjate tu? que, sí, ahorita pensando un poco en esta cuestión como de procesos, técnicas, y no sabría si llamarlo a lo mejor o contenido o mensaje, ¿no? Este, creo que, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi proceso desde las herramientas que tengo, ¿no? Mis herramientas que he tenido desde chavito. A mí siempre me gustó dibujar, ¿no? No sabía ni por qué, pero siempre me gustó dibujar, ¿no? Después estudio una carrera que no es parte artística técnica, donde esa herramienta es una herramienta de comunicación, ¿no? De comunicación gráfica, de instrucciones para la construcción, ¿no? A final de cuentas hacemos un dibujo y eso es para que se construya algo, ¿no? Claro, o sea, tiene una finalidad Exactamente, establecida. hay como Ujú. algo muy, muy establecido, ¿no? Y esa es una de mis herramientas eh, para la parte artística visual. Pero a veces en esta parte no hay como un fin específico. A veces es más como una deriva y es un poco el a ver a dónde me lleva, ¿no? Y en esos como podríamos decir como juegos o procesos, a veces voy teniendo hallazgos, ¿no? Mira, esto me llama la atención, puede ser por su expresión, esto me llama la atención por no sé, por los materiales, y entonces empieza a ser una exploración, vamos a decir, como muy libre, sin una finalidad como tan específica. Y a veces esa es como una zona muy cómoda de estar, ¿no? Porque no hay una finalidad específica de tengo que comunicar algo, ¿no? A lo mejor es más, estoy encontrando cosas que se pueden comunicar, ¿no? Pero sin como una presión de una búsqueda específica, ¿no? Entonces, esa parte del proceso es como muy linda. Es muy libre, es sin prejuicios, y a veces llegas a cosas y a veces no, o a veces ni siquiera te diste cuenta que ya llegaste a algo, ¿no? Y lo dejas ahí y regresas 2 meses después y encuentras cosas, ¿no? Entonces, hay un tema también en los procesos, en las técnicas y en los tiempos, ¿no? Porque a veces, a lo mejor en la búsqueda no es algo que vamos a decir, cuando tú congelas un poco una pieza, a lo mejor en ese momento no te dio algo, pero te comunica algo después, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy libre y es muy bonita, ¿no? Porque no hay prejuicio, no hay una finalidad específica. Y por otro lado también están estas donde sí hay una finalidad específica y donde te dicen, oye, yo estoy buscando comunicar un mensaje específico, el que sea. Y entonces hay una parte donde tú tienes que construir un concepto, una idea, una imagen, y entonces a través de esa idea vas como dirigiendo ya una exploración y las herramientas que tienes para llevarlas a un fin, ¿no? En este caso, dijiste arquitecto, ¿no? De formación. Uh-huh. O unos dirán de deformación. Ajá. Esta estructura, como arquitecto, ¿qué herramientas te dio para alcanzar lo que tienes ahorita? O también, ¿qué deformación te metió para que te costara tu proceso de aprendizaje mucho más por estos prejuicios y estos paradigmas con los que nos forman? Pues terminamos diciendo, es que no puedo ir por acá porque pues así me lo enseñaron en la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso? Bueno, ahorita también nos platicas tu experiencia, pero cómo esta parte de la formación te facilitó ciertos pasos, pero también puede ser que te metió la misma formación el pie y te tardó mucho más tiempo. Digo, no lo sé. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, para mí en la arquitectura el dibujo es la herramienta, ¿no? Es la herramienta. Y entonces siento que de alguna manera me fui quedando como en esta zona en donde las líneas, la geometría, el espacio, vamos a decir, en una representación en la que usualmente es monocromática, ¿no? Se convierte, pues a final de cuentas, en planos o en croquis o en elementos, ¿no? que comunican espacio, ¿no? Entonces esa es como mi herramienta, podría decir como la más fuerte. Y entonces cuando empiezo a hacer, pues dibujos
expresiones artísticas, literal es como lo primero que tengo a la mano, ¿no? Entonces, todos mis dibujos tienden a ser monocromáticos. Entonces, y además hay algo que viene como de atrás, ¿no? De antes de estudiar arquitectura, que es la expresión monocromática del grabado, que a mí esa siempre me pareció como así espectacular, ¿no? Entonces es como una de mis inspiraciones así base, ¿no? Inclusive el cómic, ¿no? El cómic monocromático, porque pues también consumí mucha histerieta de chavito, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo de ahí empiezo, ese es como mi fundamento para empezar a expresarme visualmente, y y entonces lo que me empieza a costar trabajo es el color. El color para mí es como ciencia oculta, el color es algo así como alquimia, el color es como algo que no sé cómo entrarle. Y entonces, y ese fue como el primer gran reto, porque mi primer trabajo fue una obra mural de 180 metros de largo, ¿no? Con una altura variable, pero hasta 8 metros. Y entonces yo venía de hacer cosas como monocromáticas y decía, ¿cómo voy a hacer esa cosa en 2 tonos, nada más, ¿no? Entonces ahí empecé a salir de mi zona de confort a la fuerza, y entonces empecé a jugar, a dar pasos como muy pasitos de bebé, ¿no? Entonces, primer paso, ok, no va a ser negro o blanco, va a ser azul blanco, por ahí les puedo enseñar algunas cosas, y de ahí empiezo a moverme del azul un pasito hacia acá en la gama cromática y un pasito para acá. Y de ahí empiezo a jugar con intensidades. Y son pasos como muy así, Cuidadosos. muy cuidadosos, también como a lo mejor desde muy inseguros, ¿no? Por no saber cómo van a reaccionar las cosas, ¿no? Y entonces de ahí nace como esta primer pieza de gran formato, ¿no? Y entonces viendo un poco el resultado y entendiendo esa herramienta, empiezo a explorar el color. Y es paulatino. Entonces, de pronto encuentro zonas donde nuevamente me empiezo a sentir cómodo y ahí empiezo a hacer como exploraciones de otro tipo y después sigo con el color. Entonces, en mi caso yo siento que mi formación y mis antecedentes, pues primero me limitaron mucho en eso y como rompiendo un poco estas cosas de la formación, pues un poco jugando, es que he ido trascendiendo esos límites. Ya. ¿Y en tu caso cómo fue este proceso? ¿Cuál era la pregunta? Yo me quedé así como viendo. Tu formación, ¿cómo te dio a lo mejor una ventaja competitiva, una ventaja sobre tu creatividad, tu innovación, pero también puede ser que tu formación te haya limitado en ese proceso? Bueno, fíjate que yo siempre dibujé, o sea, desde los 4 años yo me acuerdo que fue igual como, no sé qué tiene el dibujo, pero me encanta. Entonces, pues bueno, mis padres son muy de Área 2, entonces fue como siempre estar cerca de lo artístico y también lo científico y yo estar como en la subjetividad y mis padres como de, pero qué estudio científico lo respalda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero a mí siempre me gustaron mucho ambos mundos. Y fue, me parece, en secundaria que dije, wow, o sea, en el arte sí veo cosas que me emocionan cañón, ¿no? Entonces, ya cuando entré a la universidad y empecé a estudiar artes visuales, fue como aprender un poco de todo, de fotografía, escultura, grabado, y ya yo fui teniendo como mis técnicas favoritas, ¿no? Y me di cuenta que antes de entrar a la universidad, o sea, mi hacer era justo como muy juguetón, muy libre, y pues el mayor prejuicio que yo tenía, afortunadamente, era el de el realismo es el verdadero arte, ¿no? Que también está la otra parte de que lo abstracto es el verdadero arte, y bueno, ya, ahí esos rollos. este, pero pues ya en la universidad lo que me pasó fue que yo decía, ay, como que ya no juego tan fácilmente, ¿no? O sea, como que aprendí tantas técnicas y la litografía se hace así, y el grabado se hace así, la pintura se hace así, tienes que preparar tus lienzos de esta manera. Después a mí como que me dio miedo jugar, ¿no? Entonces hube de intentar romper ese tipo de barreras, pero a pesar de que el arte lo tenemos a veces en un concepto como poco serio o que están volcados en la autoexploración o expresar tus sentimientos, pues no es tan así, ¿no? O sea, también tiene su lado rígido y su lado técnico. Y pues creo que en cualquier disciplina lo importante es como encontrar un punto medio.
Entonces, pues sí, yo he estado peleando en ese aspecto como ok, o sea, hago las cosas bien, pero a la vez me dejo explorar y me dejo jugar dentro de. Y bueno, esta parte de la curaduría es algo muy volcado a lo teórico. O sea, es como ir e investigar, pero también de unos años para acá, a mí lo que me encanta es que ha tenido pues mucha apertura como para también permitir otro tipo de diálogos, otro tipo de discursos que ya no van como enfocados en una concepción rígida del arte. Digo que concepciones del arte hay muchísimas, pero estos cambios históricos y estos movimientos como el dadaísmo, que son así tan locos, ¿cómo decirlo? O sea, que contradicen lo que hay en ese momento, han permitido que también ya en museos, exposiciones, haya obra con unas propuestas muy interesantes que se alejan de los típicos conceptos de arte que va ligado a la belleza o a la perfección y ese tipo de cosas. O sea, ya hoy en día hay estética de lo feo, estética de lo raro, estética de un montón de cosas que han permitido que haya una diversidad amplia de haceres artísticos y yo creo que es como de las cosas que más me han apasionado en la historia del arte y luego en la curaduría porque a mí siempre me ha encantado estar en el chisme de consumir y consumir arte. Entonces, pues no sé. En cuanto a mí, ha sido estas trabitas como lo hago técnico, pero a la vez también hago arte para mí, ¿no? Pero pues vaya, finalmente todas estas situaciones van muy enfocadas a qué enfoque o qué metas le damos como artistas a nuestra obra. Y yo creo que es muy importante que como artistas siempre tengan claro su agencia sobre su obra, ¿no? Porque hay gente que hace obra como para impresionar o obra para algunas convocatorias en específico, ciertos temas, pero que a veces dejan de lado justo la autoexploración artística, ¿no? Eh, pero bueno, en cuanto a mí han sido como esas trabitas, pero ya, ¿qué les digo? O sea, yo estoy más volcada ahorita en enterarme de la obra de todo mundo y consumir, y noto esta diversidad y cómo cada quien le da las metas que quiere a su arte y que eso permite que el arte sea tan diverso y que no sirva solamente para educar de religión como lo hizo anteriormente, ¿no? Y fíjate que ahorita escuchándote y pensando un poco también como en mi proceso, en esta cuestión de cómo tu formación o tu deformación a lo mejor puede, ¿no? Como eh, restringirte en ciertos aspectos, me quedé pensando en este rollo como de si es realismo o si lo abstracto. O sea, a mí lo abstracto me sale natural, ¿no? Es como mi manera más inmediata de expresarlo y creo que eso tiene que ver con la formación de formación. Y en algún momento, ¿no? Porque mucho por lo que yo hago todo esto es porque me gusta mucho el gran formato, el mural. Este, empiezo a ver ciertas convocatorias en las que platicando con amigos abstractos nos dicen, es que los abstractos no tienen audiencia en los murales, porque los murales, ¿no? En el muralismo, ¿no? Como contemporáneo, pues mucho, o sea, tienen que ser como mensajes con los que la gente se Ujú. identifique fácilmente y la figura, ¿no? Digamos, caricaturizándolo o sobresimplificándolo, ¿no? Lo figurativo tiende a tener como más audiencia y demás. Y entonces ahí nació esta mezcla que sí fue como una decisión así como muy como clara de decir, a ver, vamos a mezclar lo figurativo y lo abstracto sin caer, ¿no? En que sea como una composición nada más de elementos y de personajes, sino que existe esta mezcla. Y entonces, a partir de esa decisión, nace toda una nueva línea de trabajo, ¿no? Que es hacia donde yo le estoy conduciendo. Y entonces a veces esas restricciones las restricciones y la situación a la que te enfrentas, de alguna manera empieza a abrir como nuevas vertientes, ¿no? Y eso es más como dentro de, pues vamos a decir, de la lógica personal, ¿no? Hacia dónde me está llevando hoy. Digo, ahorita estoy pensando en otros grandes artistas, a lo mejor peco de algunos nombres, pero por ejemplo, ahorita recuerdo Matisse, ¿no? O sea, Matisse, Picasso, el mismo Dalí, Egon Schiele, de todos ellos tenemos obras
del arte tradicional, ¿no? El dibujo como realista, ¿no? Y en algún documental que vi de Matisse, él mencionaba, estoy confrontado ahora con la realidad porque la fotografía plasma lo que yo dibujaba. Entonces él cambió rompiendo esta estructura que a lo mejor era lo que se pagaba en ese entonces, los retratos más realistas, porque pues no había otra forma de tener este recuerdo histórico de un fenómeno, ¿no? Entonces él con esta visión quería, ya no, más allá de perpetuar un fenómeno, quería transmitir un mensaje. Y entonces él mencionaba que pues, era importante para él poder encontrar una forma de transformación. Y no me acuerdo si fueron algunos años que él dejó de producir arte porque propiamente no podía transmitir lo que quería hasta que encontró su nuevo yo, ¿no? La Matisse versión 2.0. Y en este proceso llegó el Matisse versión 3 cuando supo que iba a morir, ¿no? En este proceso que ya si no me recuerdo, era cáncer, estaba cáncer terminal, y entonces tuvo que acelerar porque decía, tengo tantas ideas, tanto conocimiento, tanto que quiero expresar, pero no tengo el tiempo. ¿Cómo lo puedo lograr? Sacrificando el nivel de detalle para poder transmitir el mensaje, ¿no? Y podemos ver igual Picasso en su momento, pues tiene dibujos diríamos, muy bonitos en esta arte tradicional, pero lo reconocemos no por ese arte, digamos, que muchos dirían que es estético o tradicional, lo mismo con Dalí, ¿no? Claro, o sea, todos ellos tuvieron como este juego entre lo figurativo, lo abstracto, lo realista, y como que siempre tuvieron que pasar este filtro de, ok, tienes permiso de hacer arte abstracto porque sabes hacer arte realista. Pero podría haber un mundo al revés, ¿sabes? Sí, y así pues tenemos varios, ¿no? O sea, hay Schiele, a mí me gusta Schiele, Egon Schiele por sus expresiones, pero también hay cuadros de él cuando estuvo formándose con Klimt, donde tenían estas estructuras, esta arte tradicional. Y a lo que nos lleva es, pues a lo mejor tienen que pasar de lo tradicional, encontrar un punto de crisis, porque a lo mejor producir este arte era muy natural, a lo mejor muy fácil, que podían haber cobrado, pero decían, yo quiero expresar algo más, quiero dar ese paso adicional. Entonces, romper este punto de confort que tú mismo lo mencionaste, Gessner, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo nos provocamos romper nuestros puntos de confort, entrar a unas zonas de crisis, a lo mejor es una crisis controlada, para dar este siguiente paso y somos nuestra siguiente versión más revolucionada, porque yo lo veo con tu arte, Gessner, los cuadros que conocí tuyo de hace 5 o 7 años, traes otros colores, traes otros trazos, ¿no? O sea, se nota tu esencia, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo llegó este proceso? ¿Es un proceso gradual, como mencionabas, explorando, o llegaste a un punto de tengo que cortar y renovarme? Pues yo creo que, no sé si a veces podría ser un poco como la vida misma, ¿no? En que a veces hay situaciones controladas, continuas, donde te permites estar buscando, ¿no? Técnicas, expresiones, conceptos, ¿no? Pero a veces hay momentos de crisis y las crisis a veces ni siquiera las provocas tú, a veces solo llegan, ¿no? Y entonces también es un poco el cómo trabajas a partir de las crisis, ¿no? Siento que a veces, pues en mi trabajo en específico, sí hay algunos elementos y hay constantes, pero también hay otros que de alguna manera son choques y situaciones que te obligan a explorar situaciones diferentes, ¿no? A veces son momentos emocionales, ¿no? Que de pronto, pues tú necesitas utilizar el arte como una herramienta de desahogo, ¿no? A veces, o sea, mucho de lo que es la caligrafía, que si ahorita se exploran un poquito, la caligrafía para mí es una herramienta como catarsis, ¿no? Y a veces es como estos mensajes crípticos en los que tengo tanto que decir, pero a veces ni siquiera quiero que la gente lo sepa. Es como necesito solamente sacarlo, ¿no? Y a veces ahí hay cosas que pueden ser cargadas de luz o cargadas de oscuridad, ¿no? Y sin embargo también en cómo eso pues puede ser convertirse en algo, que es una pieza que a lo mejor su finalidad ni siquiera es provocarle algo a alguien, ¿no? Es
A lo mejor es como solamente un recordatorio para mí, ¿no? Es un mensaje de mí para mí mismo, ¿no? Y a veces en esa exploración de pronto empiezas a encontrar otras cosas o la gente empieza a encontrar otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la finalidad del arte? Es una herramienta de expresión propia, es una expresión para los demás, es una expresión para mí de mí, es una expresión para que me validen. ¿Cuál es la finalidad? Entonces creo que también hay como multiplicidad, ¿no? De finalidades. Entonces yo a lo mejor rescataría mucho el tema de los procesos. Ahorita así platicando con Penny de cómo te enteras un poco, ¿no? Del trabajo de alguien, de qué es lo que está buscando, de cuáles son las técnicas que utiliza. A mí a lo mejor a veces me entusiasma más y aprendo más de los procesos que de las obras finales, ¿no? O sea, hablando como de estos grandes artistas, dices, a ver, oye, a ver, ¿qué le aprendo? Veo la pieza, veo el Guernica y a lo mejor me comunica, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero ves los procesos para poder llegar a eso y entonces te caen como muchos veintes, ¿no? Aprendes mucho más del proceso, o no, sin descartar, ¿no? El resultado final, ¿no? Pero a mí me parece como muy rico eso. Claro, o sea, bueno, yo viendo cómo es la enseñanza en la Escuela de Arte, eh, en la Facultad de Artes y Diseño, usualmente va muy enfocado hacia lo figurativo y lo realista antes que a lo abstracto, pero a veces eso depende más del profesor que del plan de estudios. Pero sí hay una mayoría de lo figurativo y lo realista que de lo abstracto, ¿no? Entonces yo me doy cuenta cómo hay muchas personas ahí que se sienten limitadas porque yo noto su gusto por lo abstracto y no encuentran con quién desarrollarlo, trabajarlo. Pero bueno, por otra parte, digo, porque a esas personas ya les queda claro que no quieren hacer arte figurativo, ¿no? Pero por otra parte, hablando en general de cómo provocarte una crisis, o cómo provocar que empieces a crear, inspirarte, ese tipo de cosas, creo que hay mil y un maneras, pero me he dado cuenta que cuando no tienes de plano idea qué hacer, hoy en día puede ser porque estás muy metida o metido en los medios, o las redes sociales, te has autobombardeado tanto de imágenes, de información, que quedas sobresaturada y entonces ya no sabes qué hacer y lo que necesitas en realidad es un break de un montón de información y de imágenes, ¿no? A veces podemos creer que lo que falta son imágenes para inspirarnos, pero en ocasiones es al contrario, ¿no? O como mencionaba Hex también hace rato, estábamos platicando de esta obra de gran formato que está trabajando, a veces trabajas tanto una obra que literalmente no puedes verla bien porque tienes un proceso psicológico que como que deforma las cosas. Mm. Entonces ya la trabajaste tanto que no estás viendo claramente lo que deberías de hacer acorde a tus metas y lo que necesitas es un break. Y en este caso, pensando en los avances tecnológicos, en el avance, o sea, la ciencia involucrada dentro del arte, ¿no? O sea, al final la ciencia está metida en todos lados, en nuevos productos, nuevos materiales en la misma brocha, a lo mejor ya los materiales naturales ya no son tan eficientes como lo eran antes, o los nuevos colores que se pueden crear, ¿no? A partir de estos nuevos descubrimientos tecnológicos y de ciencia, ¿no? ¿Cómo a ustedes desde su área estos avances en la ciencia los ha beneficiado? Supongo que beneficiado, pero digo, a lo mejor pues me da igual, ¿no? O sea, a lo mejor no hubo ningún cambio, pero tú mencionabas hace rato que tú mezclabas colores o materiales que en principio no debieras mezclar, pero encontraste cosas interesantes en esas mezclas que pues el instructivo no te dice hazlo o no lo hagas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva de cómo la ciencia, las nuevas técnicas, las nuevas herramientas que existen, ya hablamos el hardware, digamos, cómo se vincula con su quehacer? Okay. Pues digo, yo creo que hay muchas cosas de la tecnología que facilitan, ¿no? O sea, sin duda, todo el tema de los gadgets, las aplicaciones, ¿no? Que empiezan a ser como muy sofisticadas, te facilitan muchas veces, ¿no? A lo mejor pruebas de color, ¿no? Trabajas en digital antes de irte, ¿no? Como a lo físico.
o analógico. Entonces yo creo que ahí hay una parte que sin duda facilita muchas cosas. En mi caso a veces siento que también de pronto me restringe por no dominar la herramienta, ¿no? Pero es un poco, me pasa en ambos medios, tanto en lo digital como en lo analógico, ¿no? A lo mejor mi falta de formación, ¿no? A lo mejor formación que sí puedo tener técnica en otras áreas, aquí es como muy autodidacta y de poner a prueba, ¿no? O de jugar, yo digo que a veces es como casi, ¿no? Con martillo, ¿no? Estar tratando de resolver las cosas, ¿no? Porque no sabes cómo se hace, ¿no? Pero una vez que empiezas a encontrar ya el cómo funciona la herramienta o el material, como que empieza a fluir. Pero ha sido como un poco esta exploración sin formación a través de distintos medios. Pero sin duda, en mi caso, creo que la herramienta digital me ha facilitado pues poner a prueba, facilitar o agilizar procesos, hacer valoraciones que se convierten en una herramienta muy ágil, ¿no? Claro, y a lo mejor has llegado a ella desde un, bueno, voy a probar algo nuevo, o de un chispas, todos me están diciendo que debería de utilizar esto, ¿no? O sea, ya empieza a ser como también una necesidad el explorar nuevas tecnologías, tanto para todo, o sea, para enseñar, yo lo veo mucho en la curaduría, o sea, por ejemplo, las redes sociales a mí me facilitan cañón el poder mandarle mensaje directo a los artistas, y yo pienso en las expos anteriores y yo digo, no, hombre, o sea, sus cartas de ahí cruzando Claro. el Atlántico para traer una obra y luego que te manden la obra. O sea, hoy en día los procesos ya están muy estandarizados y creo que en parte pues es gracias a las tecnologías. Entonces yo creo que eso está muy chido. Tu arte seguramente se ha conocido en otra parte del mundo, que de otra forma hubiera sido muy difícil, ¿no? O sea, en ciencia, por ejemplo, hace unos ayeres, cuando necesitábamos algo, mandamos un correo electrónico de mándame tu artículo, porque no tenemos acceso a las revistas, o era tenerlo impreso. Los tiempos de cálculo y de análisis, pues nos lleva mucho más. Sin embargo, el proceso creativo para ese fin creo que era el mismo, ¿no? O sea, creo que lo único que hacemos es potencializar el tipo de alcances que podemos desarrollar independientemente, creo que nuestras áreas de enfoque, ¿no? Sí, o sea, la relación entre ciencia y tecnología va desde nuevas técnicas para materiales más eficientes o lo que tú quieras, hasta el cómo logras hacer una obra ya en cuanto a conceptos, porque también hoy en día que podamos tener acceso tan sencillo a la información, creo que facilita cañón que puedas hacer investigaciones más ágiles, ¿no? O sea, ya no tienes que ir a buscar un libro o a una biblioteca que está en otro estado porque solo ahí lo tienen y echártelo todo, ya es todo como más ágil. Y yo veo que hoy en día, por ejemplo, la ciencia ya hay científicos que les gusta el arte y gracias a eso logran cosas y hay artistas que les gusta la ciencia y gracias a eso también logran cosas muy chidas, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en este artista Rafael Lozano Gemer, que él en una exposición del 99 aquí en la Ciudad de México le puso reflectores a cañones antiaéreos y entonces alguien por medio de internet, gente random, se metía y podía controlar estos misiles y ahora yo misiles, estos cañones y en el cielo formaban figuras y entonces era como una combinación entre arquitectura espacial, creo que se le llamaba algo así, con arte, con la exploración de tecnologías y a la vez mostrar cómo siempre están de la mano el arte, lo político y las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que su obra se llamaba algo así como Vectores Elevados, algo así. Y también me acuerdo ahorita de la expo que recién hubo en el MUCA de Arturo Hernández Alcázar. Se llamaba algo así como el Centro Universitario de Huracanes afirma que ningún desastre es natural. Entonces Arturo lo que hacía era que con materiales reciclados y muchos de ellos ya del desecho de la misma universidad, encontraba de todo, o sea, cables de computación, escritorios, y montó una exposición que era como la propuesta de la experiencia estética de qué es lo que pasa después de un huracán,
porque ves el caos y el caos para él es algo así como de sus conceptos más recurrentes en su obra, pero estuve en unos recorridos con él durante el montaje y no, o sea, fue impresionante cuando nos contó todo lo que estuvo investigando de huracanes. O sea, en una de esas también fuimos al túnel de viento de la UNAM para que nos hablaran de las turbulencias del viento, porque Arturo rescata mucha información al respecto y es pues parte muy importante de lo que nutre su obra. Entonces, yo me doy cuenta cómo a veces tienen a los artistas en un concepto de que no saben nada o que están más cerca de la filosofía o de las emociones que de la ciencia, pero pues eso depende de cada artista. O sea, y los artistas, les artistas son tan diversas como las mismas personas. Y claro que pueden estar fuertemente relacionadas con la ciencia. Y en esa estructura, ¿cómo llevaría, porque tenemos conocimiento que pues cómo nos desarrollamos, lo que vemos, expresa el cómo nos sentimos y el cómo sentimos lo reflejamos nuevamente en lo que plasmamos, ¿no? Y en este caso, pues hablando con cosas, el arte. ¿Cómo lo llevamos eso a nuestro sistema caótico de la Ciudad de México, donde pues todo es feo y lo que no está tan feo, pues está peor que feo? Entonces, ¿cómo podemos meter el arte? ¿Cómo podemos mejorar, bajar este nivel de estrés, este nivel de malas vibras con la que vivimos en la ciudad a partir del arte y dar este empujoncito positivo, ¿no? ¿Sabes? México es, me parece, la segunda ciudad del mundo con más museos. Y yo me doy cuenta que lo que pasa es que hay muchos museos y están en el museo como, ay, ojalá venga la gente y disfrute, ¿no? Pero la gente tiene detrás un concepto de los museos como súper rígido y súper serio y que ahí solo va gente que sabe mucho de arte, ¿no? Pero pues en realidad no. Los museos también tienen sus metas como de experiencia estética y de disfrute, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que a veces el arte se queda como muy dentro del museo, pero yo veo gente haciendo arte por todos lados. Y también veo que como que cada vez es más recurrente que la gente se anime a disfrutar el arte, ya no tanto como un, ay, esto es arte, sino, ay, ya viste los colores, ay, esto qué te hace sentir, ¿no? Entonces, incluso en lo feo de la ciudad puede haber disfrute, ¿no? Digo, recién curé una expo con mi colectivo, la expo la curamos en colectivo y le hicimos colectiva de más o menos 40 artistas y el tema de la expo era los no lugares. Entonces nos dimos cuenta cuando empezamos a pedir portafolios, la cantidad tan grande de artistas que trabajan experiencias estéticas con la Ciudad de México, con el transporte, o sea, y de verdad me impresionó. Digo, también recibimos obras de otros estados, pero me di cuenta cómo, para empezar, se hace arte casi siempre del contexto de una manera como muy, muy clara, ¿no? Pero específicamente me sorprendió cuánta obra y cuántas personas habían haciendo tantas obras del transporte público. O sea, y encontrando ahí un montón de cosas, desde búsqueda de su identidad, pérdida de la misma, espacios de soledad, espacios de caos, ahora sí que lo peor de lo peor y su zona de confort también, ¿no? Porque ahí podían leer o ahí podían, perder el teléfono, ¿no? Entonces, en estas situaciones hay de todo y algo que a mí me encanta del arte es que pues ya hoy en día ha tenido como tantas rupturas y tantas muertes, como le dicen por ahí, que ya se puede disfrutar de una manera más más compleja y más completa. O sea, en sentido de que ya no solo te acercas a él por buscar lo bonito, o sea, te acercas a él para encontrarte, para perderte, para disfrutar, para encabronarte, para hacer crítica, para todo, pero finalmente eso va a depender de la obra, quién la hizo y con qué intenciones la hizo y quién la está viendo también. Sí, yo creo que pensando un poco en la Ciudad de México, que no, con esta, hay unas zonas como bonitas, ordenadas, mantenidas, y hay muchas zonas entre la autoconstrucción, ¿no? Estos paisajes grises, anónimos, ¿no? Donde a lo mejor tú lo reconoces más porque todo ya es gris y lo que empiezas a ver son letreros que conoces, ¿no? Como esta ausencia de identidad, ¿no? Y entonces creo que ahí hay como ciertas cosas o ciertos procesos que pueden ser
interesantes. Por un lado, ¿no? Esto que se le puede llamar el arte urbano, el muralismo, ¿no? Y cómo se implementa, ¿no? Que esa es como otra parte del proceso que creo que es como bien interesante, ¿no? Si hay un involucramiento vecinal, si hay participación vecinal o no la hay, si es un mensaje impuesto, si es un mensaje que llega y se impone sin preguntarle a nadie, o si se concilia, o si por lo menos se presenta aunque no se concilie, ¿no? Tengo una experiencia así como muy divertida, ¿no? Participo en una convocatoria de la PROSOC para hacer murales en unidades habitacionales con este espíritu de, a través del arte, recuperar espacios urbanos, ¿no? Provocar involucramiento comunitario y demás, ¿no? Entonces, mando propuesta y de pronto me dicen, ok, adelante, ¿no? Y entonces me entero de que yo soy el que tiene que hacer la negociación con los vecinos. Entonces voy puerta a puerta con los vecinos de, oiga, ¿me deja pintar un mural en su nuevo edificio? Y presenté la pieza, y me rechazaron 3 veces, ¿no? Y así, en algunos casos más bien, no me dijeron ni por qué, nada más me rechazaron. Entonces, pues llega un momento en el que dices, oye, pero es que esta pieza para mí tiene valor y siento que puede aportar. Y entonces voy con una cuarta, con un cuarto edificio, con unos cuartos representantes, ¿no? Lo muestro y lo primero que me dicen es, pues no me gusta. Y yo le dije, ok, pues no tiene que gustarle, está bien. Le voy a explicar qué es lo que trata de comunicar. Y entonces empiezo a hablar del proceso, empiezo a hablar de lo que estoy tratando de comunicar a través de la pieza. Y entonces lo que hago es, o sea, la persona me dice, bueno, no me gusta, pero lo entiendo y creo que hace sentido. Y entonces me avalan. Y entonces se convierte en un mensaje avalado comunitariamente. Y entonces el día de hoy, a 3 años y medio casi ¿no? de la pieza, de que se pintó la pieza se ha respetado, se mantiene súper bien. Los vecinos, ¿no? Cuando yo estaba pasando, pues veían y oiga, y está quedando bonito, esperemos que los grafiteros lo respeten, ¿no? Entonces hay como todo un tema de cómo entras, a diferencia de si llegas y haces una pinta, ¿no? Pero en este caso sí siento que hay una vinculación con la comunidad, que eso genera una especie de cohesión y eso hace que el espacio sí se cuide más, ¿no? Hubo otra experiencia, platicábamos también, ¿no? De los murales en la central de Abastos, ¿no? Con central de muros, donde pues hay convocatorias, hay involucramiento con toda la gente de la central de Abastos. De pronto pasan los trailers y tú estás pintando acá y te gritan, ¿no? A veces cosas chidas, a veces no, pero nada, te conviertes como en parte de ese espacio. Y al final, el estar comunicando, involucrando, hace que ese espacio tenga un diferente comportamiento, se cuide, se apropien más de él, ¿no? Entonces, yo siento que hay iniciativas muy positivas en ese sentido, ¿no? Luego se podría caricaturizar, ¿no? Si de pronto eso ya se convierte como en una máquina del Estado de promover ciertos mensajes, ¿no? O si son mensajes como libres, pero siento que es una herramienta útil, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer con jardines y con paisaje, y podríamos hacer como muchas más cosas, ¿no? En este contexto, el impacto visual, ¿no? En este caso, digamos, tu obra. Si te volvieras a acercar a ese mismo espacio que mencionaste, ¿tú crees que sería más fácilmente recibido por la población? A ver, otra vez. O sea, tú tuviste un proceso de convencimiento que propiamente no fue la pieza, sino el mensaje que transmitía tu pieza. Eso fue lo que aceptaron. Pero ya está una pieza artística ahí, con un diseño propio, único. Si te volvieras a acercar o algún otro artista dijera, ¿sabes qué? Quiero pintarte ahora otra fachada, ¿no? Para tratar de ampliar o el concepto, la idea, lo que sea, pero otra pieza artística. ¿Tú crees que la población sea más sensible a aceptarlo? Sin duda. Entonces, desde su perspectiva, digo, porque es algo que yo cuando veo cuestiones, porque doy la materia de cuestiones de impacto ambiental y hay un componente que es el impacto visual. Y dentro del impacto visual yo lo que les comunico, y me gustaría ver su opinión, es que yo les comunico a mis alumnos que la fealdad se educa, pero también se educa la apreciación artística.
¿no? Y no es porque lo que sea bonito aquí es bonito internacional, sino que ahí está cuestión estética, esta cuestión de cómo te hace sentir, ¿no? Entonces, desde esta visión, ¿tú crees que esta población se educó, aprendió, reconoció el valor de tu pieza y por tanto se vuelve más sensible a unas nuevas piezas? Yo creo que, o sea, de alguna manera, decir como que los educamos a través de la pieza a lo mejor es como exagerarlo un poco, ¿no? Pero sí creo que hablar un poco de lo que hay detrás y lo que estás como tratando de construir eh, hace que haya un cierto valor para ellos, ¿no? Inclusive platicando con esta representante de vecinal, ¿no? Me decía, primero me caricaturizando, ¿no? Así, ¿y usted quién es, no? Y así como no entiendo la pregunta, pues yo soy Hex, ¿no? Dice, pero ¿quién es usted? ¿Es un Siqueiros? Digo, bueno, pues estoy en mi proceso, deme chance, ¿no? Claro. Entonces, pero de pronto, ya cuando explico un poco ¿no? los conceptos, el contenido de la pieza, sí hay como una apertura a lo que es el mensaje, y dice, es que estaría padrísimo, o sea, ahorita que usted me lo explica, lo entiendo y me parece como claro, estaría padrísimo si pudiera haber como exposiciones de su trabajo y que nos explicaran, ¿no? Porque eso de alguna manera nos abre un poco, ¿no? Entonces, a mí me pareció como algo muy bonito, ¿no? Como que desde su manera de percibir el mundo dijera, oye, pues es que me encantaría exponerme más a esto, ¿no? Entonces, siento que o sea, sí existió la apertura, ¿no? A comunicarlo más, a exponerse más a estos medios, ¿no? Ya. Sí. Yo- Sí, o sea, es que yo como curadora y también metida en la museografía me doy cuenta que a la gente sí le gusta el arte, pero como muchas veces no se facilitan los espacios para que se acerquen o estas experiencias para que tengan la sensación y lo vivan, piensan que no les gusta o que es para gente muy académica o que está metida en libros o revistas y que siempre está como full en ese universo artístico, ¿no? Pero la realidad es que el arte tiene siento yo, está agarrando un auge muy fuerte porque la gente precisamente por las redes sociales se da cuenta de que esos espacios también son para ellas, ¿no? Para ellas, para ellos, para ellas. Estos espacios donde hay arte y a veces es arte local y a veces es un artista del otro lado del mundo y que pueden ir al museo o que incluso pueden montar una expo, ¿no? Yo me doy mucho, noto mucho esta situación en la escuela cuando es como hagan una expo. No, a mí la primera vez que me pidieron hacer una expo me quedé congelada porque ¿cómo voy a hacer esto, no? Pero ya que lo haces y justamente vas y hablas con la persona del lugar y la gente de los alrededores, ya va a haber una expo. O sea, te das cuenta que sí llama la atención y ya que asisten, te das cuenta de que sí les gustó, ¿no? Entonces, muchas veces son estas cuestiones como que la gente cree que no debe de estar ahí, pero en estos espacios queremos y deben de estar ahí y les va a gustar. Sí, o sea, que la gente se acerque al arte, a veces no existe el espacio, pero cuando pasa te das cuenta que quieren más y más y más y les gusta. Y ya para empezar a como concretar, me gustaría saber desde su perspectiva, no artistas hablando hacia artistas, sino artistas hablando a potencialmente los futuros científicos que a lo mejor ahorita estaremos hablando de México, pero podrá ser cualquier otro futuro científico en cualquier diversa área. ¿Cuáles serían sus recomendaciones tratando de hablar creatividad, innovación, retos, limitaciones? O sea, dentro de lo que ustedes han aprendido por la parte de fácil o difícil, ¿cómo han podido, o bueno, qué recomiendan a ustedes a estos científicos? ¿Qué es lo que tendrían que enfocarse? ¿A qué le tendrían que dar prioridad? Es que estamos en un mundo súper complejo, tenemos que comer, tenemos que trabajar, pero también queremos desarrollar otras cosas. Entonces, ¿cómo encontrar un balance entre todos estos que veres, ¿no? Entonces, desde su línea de trabajo, ¿ustedes qué le recomendarían a estos futuros científicos? Pues yo les recomendaría que dieran chance también al juego, a lo creativo, a explorar sin llegar precisamente a algo.
porque creo que a veces como personas que están en ciencia pueden llegar a sumirse mucho en estos espacios rígidos, ¿no? Pero creo que muchos descubrimientos se han dado por accidente, por descuidos, como las penicilinas fueron las que se descubrieron en un descuido, Hay muchos o las descubrimientos, aspirinas, no inclusive sé. en los Polímeros fueron un accidente, el microondas fue un accidente. Hay muchos descubrimientos tecnológicos que se basan en errores, digámoslo así. Y también me imagino llega un punto donde investigan tanto que están así, pues me llené de información y no sé qué hacer. O sea, el break que nos sirve como artistas también sirve a la ciencia, ¿no? Este, y que también hay mucho arte en la ciencia desde hace un buen, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en la ilustración científica. O sea, ahí converge full el arte y la ciencia. O sea, siempre pregunto como, ¿tú eres artista o eres biólogo? Aquí en esta expo de ilustración científica, ¿no? Porque hay de todo. O sea, hay biólogos que les gusta el arte y hay artistas que les gusta la biología. ya. Sí, yo a lo mejor diría ponerle mucha atención al proceso. Eh, no sé si se puede disfrutar igual, ¿no? El proceso en la investigación científica que a lo mejor lo que yo hago, ¿no? Haciendo dibujitos, ¿no? Porque así a veces lo veo, ¿no? Porque es un poco un juego para mí, ¿no? Y muchas veces siento que la riqueza está más en el proceso, el aprendizaje, ¿no? A lo mejor el cómo puedes replicar ciertos aspectos o el ¿no? ir decantando, identificando los elementos relevantes de la investigación o de en este caso, una pieza. No, siento que sobre todo la riqueza está en el proceso, no tanto en el resultado. El resultado siempre será, ¿no? Y será hasta donde te dé el presupuesto, será hasta donde te dé el tiempo, será hasta donde creas que llegaste, ¿no? Pero a veces ese proceso se puede extender todavía más, ¿no? O a veces puedes regresar al proceso después, o a esa etapa, perdón, como terminada, resultado. Entonces, yo diría, pongan atención al proceso y disfrútenlo, ¿no? Y eso es como lo más enriquecedor. A veces en este mundo de todo urge y hay que pagar la renta y hay que entregar y tenemos deadlines, ¿no? Y la convocatoria y todo eso, nada, de pronto lo relevante, ¿no? Que es para mí el proceso y lo que está tratando ¿no? de comunicar o de explorar o de investigar o de aclarar una pieza, una investigación, un documento, lo que sea, está más ahí en la riqueza que en el resultado. Muchas gracias. Redes sociales, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden...? A mí me pueden seguir en Instagram, me encuentran como cobra.pintora o Penny Rojano, ahí me van a encontrar en cuanto a mi yo pintora, mi yo tatuadora y mi yo curadora. Yo, @gesnerS, en Instagram, básicamente, ahí estamos. Entonces ahorita compartimos algunas imágenes de sus trabajos. Pues muchas gracias Gracias, qué gusto. y hasta la próxima.